Instalación y configuración de Node.js y Visual Studio Code para desarrollos en Node y en TypeScript. En primer lugar, pues necesitamos descargar las herramientas de Node.js. Las encontramos aquí en la página de nodejs.org. Entonces descargamos la versión reciente, preferiblemente la versión estable, y la salvamos en nuestra carpeta de descargas. Una vez terminada la descarga, podemos hacer doble clic para lanzar el instalador. Una vez terminada la descarga, podemos lanzar el instalador y vamos a seleccionar las opciones de instalación. En primer lugar, la licencia, aceptamos la licencia. En segundo lugar, la ruta de instalación. Yo lo voy a dejar con la ruta de instalación por defecto. En tercer lugar, los componentes de la instalación. Yo lo voy a dejar con los componentes por defecto. Y en cuarto lugar, y este es el cambio más importante, necesitamos instalar los componentes para compilar módulos en C++, porque muchos de los módulos que utilizamos en Node requieren compilación en binarios. Entonces este pasito es muy importante. Hecho eso, podemos ya proceder con la instalación y seguimos todo el proceso hasta que termine la instalación completamente. Luego de finalizar la instalación de Node, nos aparece la ventana de los componentes adicionales de compilación. Entonces le damos Enter. Enter nuevamente. Y aquí aparece una ventana de PowerShell donde nos va a ir mostrando el proceso de instalación de los componentes necesarios para compilar módulos. Una vez concluida la instalación, podemos verificar que nos hayan quedado instalados los paquetes, en qué versión están. Por ejemplo, ahí tenemos la versión del Node y npm es la versión del Package Manager, el administrador de paquetes. Ahí los vemos que los tenemos muy bien. Para hacer un pequeño proyecto para hacerle las pruebas, voy a configurar una carpeta digamos en la ruta de documentos en mi unidad D. Creamos una carpeta que se llame prueba y nos podemos posicionar en esa carpeta e inicializar un proyecto con el Node Package Manager. Le decimos npm init y con eso inicializamos un proyecto. Me va a preguntar nombre del paquete, dejémosle valor por defecto, descripción, una prueba de Node y TypeScript, punto de entrada, se le puede dejar index.js, comando de prueba no le vamos a poner, repositorio no, palabras claves, autores, licencias, y todo está muy bien, aceptamos y ya debemos tener un paquete configurado lo más mínimo, lo más básico. Podemos entonces entrar al Visual Studio Code y trabajar en nuestro pequeño proyecto de prueba. Vamos a decirle que voy a abrir la carpeta en la ruta donde la creé, en mi caso documentos prueba, y vemos pues que en este momento lo único que tenemos allí es el package.json, que es la configuración del proyecto que acabamos de crear. Vamos a crear un par de carpetas nuevas, una llamémosla sources como para código fuente y otra llamémosla distribution dist como para el código compilado, y a partir de estas dos carpetas podemos trabajar. Bueno, otra cosa que podemos trabajar directamente desde acá es tener una terminal de comandos para configurar y ajustar cosas. Lo primero que necesitamos, si vamos a usar TypeScript, es instalar el módulo de TypeScript
el cual solo necesitamos en modo desarrollo. Entonces vamos a instalarlo en npm install TypeScript y save en modo development, no se necesita en modo despliegue. Esto descarga e instala el TypeScript para que podamos hacer pruebas y vemos que nos lo configuró como una dependencia dentro del package JSON. Ya con esto podemos entonces crear algunos módulos. Vemos también que se creó la carpeta node modules donde se van a estar instalando los distintos módulos. Entonces en la carpeta source hagamos un pequeño programa de prueba, llamémoslo prueba.typescript para hacer una prueba con el lenguaje TypeScript. Bueno, hagamos un par de variables, por ejemplo la variable A de tipo string igual a hola y la variable B de tipo string igual a mundo. Y vamos a imprimir console.log A más B. Bueno, sucede que por defecto pues el TypeScript no es necesario compilarlo. La compilación de TypeScript convierte el código TypeScript a JavaScript normal y debemos configurar entonces para que se haga esa compilación. Preferiblemente cada que se salve el archivo fuente. Para poder compilar nuestros archivos en TypeScript, entonces vamos a crearle una configuración al compilador de TypeScript. Eso lo hacemos aquí en nuestra carpeta Node Modules, en la subcarpeta módulos binarios. Ahí vamos a encontrar el TypeScript Compiler CMD y con la versión --init él nos inicializa una configuración. Esa configuración nos va a aparecer aquí como un nuevo archivo que se llama tsconfig.json. Este archivo nos interesa cambiarle un par de parámetros. El primero es el target, vamos a cambiarlo para que trabaje con ECMAScript 6, la versión más reciente. Y la ruta de los archivos compilados, audir, queremos cambiarla para que sea nuestra carpeta de distribución donde están los compilados. Con ese par de cambiecitos entonces estaríamos listos en cuanto a configuración del compilador. Lo siguiente es decirle a Visual Studio Code que lance una tarea de compilación automáticamente para que nos compile los programas cada que los salvamos. Entonces lo logramos acá en el menú Terminal por medio de esta opción configurar una tarea de construcción por defecto. Aquí salen varias opciones, la que nos interesa es la de TypeScript Watch. Esto significa que él va a estar observando cada que se salva un archivo y inmediatamente ocurra ese proceso, lo compila y nos generará la versión binaria. Aquí entonces quedó configurada la tarea. Y lo último es lanzar esa tarea. Para lanzar estas tareas de compilación usamos la combinación de teclas Ctrl+Shift+B y vemos que ahí nos arrancó en la terminal una nueva consola donde se van a compilar las cosas. Deberíamos poder ver entonces que aquí ya aparece nuestro archivo compilado, la versión JavaScript de nuestro TypeScript. Y ya si volvemos a la consola normal podríamos hacer pruebas de ejecución del programa compilado. Por ejemplo, ejecutemos desde la carpeta de distribución nuestro archivo prueba. Perfecto, ahí funcionó muy bien y hagámosle algunos cambios. Por ejemplo, definamos una nueva función, llamémosla Pitágoras, que recibe dos parámetros de tipo numérico y que nos devuelve un número y que vamos a calcular la fórmula de Pitágoras. Entonces retorne math punto la raíz cuadrada de la a elevado al cuadrado y la b elevada al cuadrado.
Perfecto. Llamemos nuestra función Pitágoras. Pitágoras de 3,4. Bueno, sería bueno mostrar el resultado. Salvamos. Fíjense que estoy salvando el archivo .typescript, pero cada que lo salvo queda actualizada mi versión de distribución JavaScript pura y ya ejecutó la operación y ahí lo podemos ver. Incluso lo podríamos ver aquí directamente como queda el archivo una vez ha sido compilado.